Ya tenemos en contacto nuestro primer invitado del día de hoy por vía telefónica. Vamos a hablar con el doctor Miguel Schiavone, cuya matrícula nacional es la 122.283. Es cardiólogo del Hospital Británico y miembro del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial. Y realmente, bueno, nuevamente lo convocamos desde llegó el doctor para charlar un poquito de este tema de la hipertensión arterial. ¿Cómo estás, Miguel? César Berenstein desde el Bolsón. ¿Cómo estás, César? Muy bien, por suerte. Acá en Buenos Aires, a la distancia, como siempre, trabajando en conjunto con vos, César, que siempre aportas mucho a la Sociedad Argentina de Cardiología y a la sociedad en general, lo cual es genial con tu espacio de medicina y toma de conciencia, ¿no? Así que te felicito por este espacio que tenés. Bueno, estamos trabajando mucho ahora y nuestros bloques empiezan con unos spots publicitarios que hicimos de la campaña 25x25. Estamos tratando de empezar a empujar con este tema, a ver si logramos que realmente bajar la mortalidad prematura cardiovascular en la Argentina en los próximos, ya nos quedan 8 años nada más, porque es algo muy ambicioso, ¿no? Pero bueno, dentro de todo esto está el tema de la hipertensión arterial y bueno, tenemos la suerte de poder contar con vos para hablar un poquito de este tema. Para empezar a orientarnos dónde estamos parados, contanos un poquito qué es este tema de la hipertensión. Más o menos, ¿qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es una enfermedad, ¿sí?, silente, que se caracteriza por un aumento de la presión más de 140/90, hoy en día son las metas establecidas como presión arterial normal, o sea, más allá de 140/90. Pero lo importante, César, como creo que hablamos más de una vez, es tener en cuenta que tiene que estar correctamente medida la presión arterial, ¿sí? Seguro. Eso es muy importante. Para el primer diagnóstico, lo importante es tener correctamente medida la presión arterial. Bárbaro. Y vos hablaste de una enfermedad silente. ¿A qué te referís un poquito con esto? ¿Qué pasa con todos esos síntomas que la gente dice, me duele la cabeza y yo sé que estoy hipertenso, me sangra la nariz y yo sé que estoy hipertenso? Bueno, César, esto es muy interesante. Hay mucho mito alrededor de la hipertensión arterial y la verdad es que como es una herramienta que uno tiene muy cerca, porque en general, así como muchas veces reprochamos que la gente no se toma la presión arterial y por eso no sabe de su enfermedad, también hay mucha que la tiene muy cerca y se toma constantemente la presión arterial ante cualquier síntoma. La verdad es que es una enfermedad asintomática que muchas veces la gente cuando tiene esa idea concurre a tomarse la presión arterial y se encuentra con presión arterial elevada. En algunos contextos puede ser que el estrés haga elevar esa presión arterial, entonces en ese momento tenga presión arterial elevada, que no es lo mismo que hipertensión, porque hipertensión, aparte de ser mayor a 140/90, tiene que ser sostenido a lo largo del tiempo, y ese es un dato muy importante. Entonces la gente por ahí concurre, le toma la presión arterial, le encuentra la presión arterial elevada, y en base a eso es que concurre a la consulta. Y uno cuando le toma la presión arterial en consultorio tiene la opción por ahí de encontrarlo normotenso, pero muchas veces encuentra ese paciente hipertenso. ¿Por qué? Porque en realidad él se tomó la presión arterial ese día, pero por ahí venía con presión arterial elevada hacía mucho tiempo. Claro. O no, o la opción B es que calmado esa cefalea, esa epistaxis, ese momento de estrés, ese disgusto que tuvo, que hizo liberar hormonas que hacen un aumento transitorio de la presión arterial, puede haber terminado, digamos, normotenso a los minutos o al día siguiente cuando concurrió a la consulta, ¿no? Claro, y muchas veces genera un estrés extra este tema de pensar que un sangrado en la nariz o que el dolor de cabeza se deben a la hipertensión. Eso juega un... Claro, uno se ve sangrado en la nariz, piensa, le dice, no será la presión arterial, y ya ahí genera angustia, se toma, ve la presión elevada y más tranquilo no va a estar más nervioso todavía. Claro. Entonces empieza a generarse una cadena de situaciones que, bueno, si uno le explica al paciente que se quede tranquilo, que hay que tomar varios registros, que en general el sangrado de la nariz, la mayor parte de las veces, es sangrado venoso, que el sangrado arterial es un sangrado en realidad incoercible. ¿Qué significa incoercible? Que no hay forma de, por más que sea un taponaje sostenga, sigue sangrando constantemente. Claro. O sea, no es ese sangradito chiquitito que por ahí calma a los segundos, uno se aprieta un poco y ya calmó, o se pone un pequeño algodoncito y con eso calma. Sangrado arterial requiere un taponaje hecho por un otorrino en una guardia, digamos, ¿no? Seguro. ¿Y con qué estás recomendando, Miguel, tomar la presión?
Porque Bueno, ese también en es un eso, tema. ¿Con qué se toman los pacientes en su casa la presión? en eso, bueno, hay mucha disparidad. Yo la verdad que por ahí, por mi tendencia hacia lo que es más moderno, mecánica vascular, que es lo que yo hago, yo recomiendo los tensiómetros electrónicos. ¿Pero cuáles los tensiómetros electrónicos? Los validados y calibrados. Y para eso hay sociedades que lo que hacen es determinar si el tensiómetro, que es una herramienta que lo que hace es medir algo, o sea, si lo que está midiendo es realmente lo que tiene que medir. O sea, es como que uno tendría que rendir un final para que le den aprobada la materia. Yo no sé si los otros son buenos o no son buenos, los que no pasaron por esta validación. Lo único que sé es que le faltó el examen final. Y el examen final es una sociedad que dice, sí, esto realmente mide lo que mide. Pero si uno no tiene acceso a un tensiómetro electrónico, puede tranquilamente, comprarse un tensiómetro en aeroide, tiene que pedirle a un familiar que le tome la presión arterial y tiene que estar entrenado. Para el entrenamiento puede hacer un entrenamiento en algún lugar donde entrenen para tomar la presión arterial, y si no, también puede hacer algo autodidacta. Nosotros en la Sociedad Argentina de Cardiología, dentro de los consejos, en el Consejo de Hipertensión, tenemos 2 videos, uno con tensiómetros electrónicos y uno con tensiómetro anaeroide, donde le explicamos al paciente cómo es la técnica. Pero Bárbaro. la verdad que la técnica del tensiómetro anaeroide es más complicada y requiere un entrenamiento, creo que más allá del autodidacta. En cambio, un tensiómetro electrónico, explicándole uno o viendo este video, tiene mucha idea de cómo tomarse la presión arterial. Bárbaro, ¿y en qué condiciones? Porque, digamos, uno ha visto, por ahí acá no lo veo en donde vivo, en el Bolsón, pero en Buenos Aires, en una mesita, no sé, en una estación de trenes, una mesita en medio de la calle, ahí en una vereda, gente tomando la presión. ¿En qué condiciones se tiene que hacer para que sea realmente el valor que Lo corresponde? ideal es que el paciente esté tranquilo, con piernas cruzadas, brazo a la altura del corazón, en un ambiente relajado, ¿sí? Y, bueno, obviamente, como dijimos, un tensiómetro validado y calibrado, ¿m? Y en esas condiciones son las mejores, que espere por lo menos de 3 a 5 minutos de reposo, tiene que estar el brazo bien descubierto, ¿sí? Para que no haya ropa que interfiera con la medición, y en esas condiciones se empieza a hacer mínimo 3 mediciones, porque la primera medición, si en el consultorio, en un hospital o en su casa, a veces está influenciada por el estrés mismo de cómo estará mi presión arterial. Entonces siempre es bueno hacer varias mediciones para tener una película un poquito más largo que una foto que por ahí puede salir movida en un solo registro. Yo siempre lo refiero así, ¿no? Claro. Que por ahí me permitan más mediciones con 2 minutos de diferencia entre una medición y otra, que el paciente se quede en el lugar, no es que se desabrocha el brazalete, se va a hacer otra cosa en su casa y se vuelve a abrochar, sino que se haga la primera medición, se quede en el mismo lugar sentado, se haga una segunda medición y una tercera medición. Por eso yo digo que los tensiómetros por ahí electrónicos no requieren tanta técnica, no requieren a otra persona que les tome la presión, si los anaeroides, porque uno mismo no se puede tomar la presión arterial a uno mismo, no es recomendable. Claro. Entonces ahí es que por ahí los tensiómetros electrónicos tienen muchísimas más validez. Esto de ir a buscar al paciente y por ahí tomar la presión arterial en la calle es una buena iniciativa. En Buenos Aires hay algo que se llama estaciones saludables, que es un lugarcito en las plazas donde a veces se le toma o se le ofrece a los pacientes la toma de presión arterial. Y la verdad que, en algunas estaciones saludables el ambiente está bastante cuidado, en otras por ahí está muy cerca de una avenida, con mucho ruido y mucho tráfico. Entonces, si por ahí el paciente sí se le da el tiempo para sentarse y esperar un ratito, la verdad que lo que se puede registrar es muy bueno. Tienen un alto impacto porque están en la calle, no tiene que el paciente acercarse a una institución ni a ningún consultorio. Y si Dios quiere, estamos en tratativas de cambiar los tensiómetros que están utilizando por tensiómetros electrónicos, porque bueno, también para hacer esta técnica de un anaeroide en el medio del ruido, por ahí es más difícil, ¿no? Entonces por ahí un tensiómetro electrónico va a permitir un mejor registro de ese valor con tensiómetros electrónicos válidos y calibrados. Está muy claro, Miguel. Por último, porque ya un poquito nos apura el tiempo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué tenemos que cuidar nuestra presión arterial? ¿Qué problema nos puede traer? Bueno, eso es muy importante. Y voy a remarcar, antes de que ya sé que el tiempo es corto, pero voy a remarcar lo que decía el 25-25 y recién escuchaba, lo de la vida sana, el ejercicio. Eso influye mucho e impacta directamente sobre la vida y calidad de vida de un paciente. Independientemente de la hipertensión, que es un valor en un tensiómetro, también impacta en diabetes, colesterol, en cómo se siente el paciente, en el bienestar. Entonces,
dieta y ejercicio es muy importante. ¿Y en qué impacta o cómo nosotros cuando tratamos la